que las transnacionales pagan al Estado peruano, ya que cuando lo podemos analizar resulta que las regiones que son líderes en la exportación de minerales al extranjero en este país, resulta que también son las más pobres. Entonces, pienso yo que el problema está en que a dónde se van estos recursos y qué le está pasando al dinero, qué le está pasando al dinero que se usa para que se vende, dinero que obtenemos de las minas. Esa es mi pregunta. A ver, ¿alguien? ¿No? A ver. Buenas tardes, sí. Una pregunta bastante interesante que podría usted explicarnos. Hace algunos años estamos escuchando, leyendo mucho del famoso crecimiento económico. Y este crecimiento económico creo que está relacionado fundamentalmente con nuestra venta de minerales. Resulta que el acelerador que se usaba antes, ahora tiene otros nombres, se llama desaceleración. Quisiera que por ahí funcione el asunto porque de la noche a la mañana no puede el Perú, entre comillas, venirse abajo si estamos en un crecimiento económico. Muchas gracias. ¿Alguien más? Buenas tardes a todos. Y la pregunta al señor, usted acaba de señalar de las potencialidades del peruano. La pregunta sería, ¿quién lo va a hacer? Ya que el Estado no se preocupe de hacerlo, entonces, ¿quién lo va a hacer? A ver, una pregunta más. ¿Sí? Ya. A ver. Buenas tardes. Usted había hablado de que en algunos sitios la minería era negativa, pero en otros sitios positiva. ¿Podría decir en qué sitios sería positivo y por qué? Bien, esta sería la primera ronda. En la segunda la hacemos. No se preocupen. Preparen las preguntas para la segunda ronda. Pedro, tienes la palabra. A ver, la primera pregunta es sobre qué pasa con el dinero de las ganancias de la minería, ¿no? Entonces, primero les explico cómo funciona. Esto funciona más o menos así, ¿no? Una empresa minera o petrolera hace su inversión. A ver, pongamos un ejemplo conocido. Antamina, no sé si conocen. La Antamina es una gran mina que existe en Ancash, que se abrió en el año 2000, me parece, comenzamos a producir, algo así, 2001, 2002, ¿no? Mina de cobre, ¿no? Ok, entonces la empresa invierte, ¿no? Ahorita luego hace su cálculo, el proyecto les parece rentable, hay bastante cobre, les va a costar tanto, invierte la empresa, creo que la empresa invirtió $1.000 millones, $2.000 millones, fue la inversión más grande en su momento en Perú, y hay mayores, pero en su momento fue una de las más grandes. Comienza a sacar el cobre, el mineral, lo vende, el cobre le pertenece a la empresa en el Perú. Necesariamente así en otras partes, en Bolivia es distinto, pero en Perú el cobre le pertenece a la empresa lo vende afuera, a donde ella quiere, al precio que ella quiere, etc. De ahí la empresa hace su contabilidad, ¿no? Saca sus ingresos, gastos, ganancias, saca su utilidad. Este año gané, no sé, $1.000 millones. De esos $1.000 millones tiene que pagar sus impuestos. 30% es para el Estado, igual que paga una industria textil o un restaurante en Lima, ¿ok? Cualquier restaurante en Lima, digamos por decir así, o no sé, cualquier tienda comercial, ¿no? Megaplaza, lo que quieran, hace igualito. Ventas, ingresos, menos gastos, utilidades, de tus utilidades, 30% para SUNAT, ¿ok? Más o menos así, ¿ok? La diferencia con las empresas mineras pagan el mismo 30% que el resto, solo que claro, como tienen muchas utilidades, el 30% es más plata. ¿No es cierto? Pero pagan el mismo 30% que el resto. De ese 30% llega a los bolsillos del gobierno, ¿no es cierto? La SUNAT lo recoge, llega a los bolsillos del gobierno y de acuerdo a la ley del canon, el gobierno de ese 30%, la mitad se lo queda el gobierno central y la otra mitad va
una parte al gobierno regional, una parte a la municipalidad que está al costado de la mina, una parte a las municipalidades que están no tan cerca de la mina, una parte a las municipalidades que están un poquito más lejos de la mina. O sea, hay una forma de distribución y una partecita a las universidades públicas de la región donde está la mina. Eso quiere decir que Antamina dio ganancias muy grandes, luego les diré por qué, de esa, ¿no?, altos ingresos para el Estado, plata para la región Ancash y luego una parte para la provincia, que es la provincia de San Marcos, que es una provincia chiquita y no es provincia de San Marcos, provincia de Huari, distrito de San Marcos, pero no estoy muy seguro. Una parte de la provincia, una parte de los distritos se reparten ahí, ¿no? Entonces, digamos que el gobierno regional y las municipalidades de la región Ancash en distintas proporciones tuvieron un poco más de, digamos, un poco más de, bueno, tuvieron durante varios años bastante dinero, ¿no? En los últimos años, digamos, esto tiene que ver un poco con la segunda pregunta, pero lo adelanto, ¿no? Lo que ha pasado en el Perú en los últimos años es que a nivel mundial, a partir del 2004, 2005 hasta el 2012, los precios de los metales, del oro y del cobre, subieron tremendamente. Vamos a ponerlo así, Antamina la empresa cuando hizo la inversión, hizo su cálculo y claro, cuando uno quiere saber si el negocio va a ser rentable o no, dice, bueno, ¿a cuánto va a vender mi producto? ¿Me explico? Y entonces Antamina hizo su cálculo pensando que el cobre lo iba a vender a 90 centavos, $1 la libra. El precio del cobre subió de ese 90 centavos, $1, que era lo que solía ser anteriormente, ¿no? $1 o menos, subió hasta $3, hasta $4. O sea, el precio de su producto se cuadruplicó, ¿no? Entonces, claro, si era rentable a $1, era recontra rentable a $3. ¿Se me explico? Obvio, ¿no es cierto? Era más que triplemente rentable, en realidad, si es la matemática, es un poquito. Entonces, un montón de ganancias, 30% para el Estado peruano, la mitad de eso para la región Ancash y los municipios. Entonces, bueno, harta plata por ahí, ¿no? Lamentablemente en el Perú, por este tipo de cosas, harta plata, y entonces, pues, los políticos, ¿no es cierto?, gobernador regional, alcalde, no sé cuánto, no sé qué, ¿no? Y entonces, entre otras razones, es como gobernador regional, presidente regional de Ancash de los últimos 8 años, ¿dónde está? En el penal de Piedrabuenas, ¿no es cierto? ¿Okay? ¿Por qué? Porque en el caso de Ancash, Ancash es el departamento que recibió, también la mina como que ha sido más rentable en el Perú. Entonces, Ancash es el departamento que ha recibido más plata de canon, ¿no es cierto? Y el gobernador regional de Ancash terminó pagando, claro, además, no solo el periodista se lo ponía en bolsillo, sino que quería ser reelegido. ¿Y cómo hacía para ser reelegido? Le pagaba a los periodistas, pero lo digo porque esto está en el juicio, ¿no es cierto? Y hay varios que le pagaba a los periodistas, y luego, ¿qué hacía con los opositores? Pagaba a otra gente para que los mataran, ¿no? Todo eso es materia del juicio, digamos, que se ha visto en los periódicos, ¿no? Entonces es como, claro, como cuando hay mucha plata, lamentablemente a veces cuando no hay suficiente control social, cultura cívica, también los escrúpulos terminan siendo, pues, ¿me explico? Ninguno, ¿no? O sea, la gente termina actuando, ¿no? A veces por mucha plata, la gente termina actuando, digamos así, muy mal, ¿no? Y en este caso uno podría encontrar una cierta asociación entre regiones con más plata y peor comportamiento de los presidentes regionales. No sé si está demostrado en realidad, pero uno podría pensar algo así, ¿no? No sé si eso responde a la pregunta, pero lamentablemente hay un problema ahí, que es en parte, hay que reconocer aquí que hay como dos responsabilidades en esto, ¿no? Porque hay un tema que es que igual la empresa minera se llevó un montón de plata, ¿no? Han hecho ganancias enormes, digamos, ¿cierto? Porque le sacaron la lotería, me explico, habían calculado su negocio a $1 y resultó ser 4, y aunque el cobre era nuestro, se lo llevaron con las mismas, ¿me explico? Pero está claro que también hay una responsabilidad de los gobiernos regionales y locales que no lo han sabido utilizar y que lo han hecho pues trampa y media, ¿no? Eso no se puede negar, digamos, ¿no? Ahora, parte del tema tiene que ver, otro tema es qué cosa es usarlos bien, ¿no? Como digo, estos sitios en los cuales ¿qué han hecho? Cualquier cosa, pues Coliseo de Gallo, no sé qué, entiendo que en algunos de estos distritos, donde tienen un montón de canon, ¿qué hacen? Toda la población es empleada del municipio, pita las piedritas, limpia la carretera, no sé qué, te pago 100 soles diarios, porque así el alcalde tiene a todo el mundo que va a votar para él, ¿no es cierto? Como el presupuesto está grande, tiene un montón de plata,
y entonces él sigue en el cargo y la gente tiene un buen sueldo, pero esto es algo totalmente frágil, digamos, sin piso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por dos razones en realidad, ¿no es cierto? La primera razón, que es la que vemos en lo inmediato en el Perú a nivel nacional, digamos, que es los precios de los metales, del oro, del cobre, subió, pero ahora ha comenzado a bajar. Dicho sea de paso, como ha pasado muchas veces en la historia republicana, ¿no es cierto? Ya pasó con el guano, en realidad no sé si cayó el precio y se acabó el guano en realidad. Creo que se acabó el guano, ¿no? Más que cayó el precio, ¿no? Las dos cosas pasan con las minas, ¿no? Se acaba o otras cosas se baja el precio, ¿no? Con el caucho en realidad, que es otro producto que tuvo un rol en la historia del Perú en estos 20-30, pasó, no se acabó el caucho porque la Amazonía está ahí, lo que pasa es que se encontró otro producto sintético y el precio del caucho se cayó al piso y toda esa bonanza simplemente desapareció, digamos, ¿no? Entonces no es la primera vez que nos pasa algo como esto, digamos, ¿no? Pero claro, el problema es que el precio de los metales ha bajado y entonces económicamente, ¿qué ha sucedido? Cuando el precio del oro y el cobre era alto, el Estado tenía un montón de plata, los gobiernos regionales tenían un montón de plata, podían hacer un montón de colegios de gallo y también de fiestas, de colegios, de no sé cuántos y no sé qué, y además, como el precio era súper alto, había un montón de gente interesada en invertir en la minería en el Perú. Ahora el precio ya bajó y entonces hay menos fondos para el Estado, menos dinero en los gobiernos regionales, menos dinero en los gobiernos distritales, ¿no? Y no hay tanta inversión interesante en la minería en el Perú. Hay menos dinero en los gobiernos regionales y locales y no hay tanta atracción para la inversión minera en el Perú. Quiere decir que en realidad como que estamos aquí, subimos por aquí y ahora estamos a medio camino. Entonces estamos de bajada, pero todavía hay mucho más de lo que tuvimos antes, ¿ok? Hay menos relativamente hablando. No es que los gobiernos regionales y provinciales de Ancash están pobres, no es así. ¿Me explico? No es tampoco que la minería en el Perú no siga siendo un buen negocio en muchas partes. No, por eso está Tía María. ¿Me explico? Si no fuera un buen negocio, no habría Tía María porque la empresa se habría retirado. Sigue siendo, sigue habiendo cierto interés, pero no es el mismo que había antes. Entonces, teníamos una economía que estaba arrastrada por el sector minero, eso ya se acabó, digamos, ¿no es cierto? El gobierno ha querido como reimpulsar esto, diciéndole a la minería, no importa, te voy a dar más facilidades ambientales, no te voy a exigir tanto, te voy a facilitar las cosas, y te voy a dar jóvenes baratos con la ley Pulpín, ¿ok? Algunas cosas le salió, otras cosas no le salió, pero no es suficiente, no responde al problema principal, ¿ok? Y entonces en realidad uno de los problemas que tenemos, que también está visto en el tema de los problemas de la minería y lo que nosotros llamamos modelos primarios exportadores, exportación de materias primas en el mundo, es que tienen alzas y bajas. ¿Me explico? Una vez que uno produce carros, tú puedes producir carros casi todos los años porque la economía va mal, bien, pero finalmente todo el mundo compra carros, no todo el mundo compra carros, siempre hay un mercado para carros. Y además, como yo digo, como el cobre estuvo en 1, subió a 3, bajó a 2. Ustedes, los carros nunca pasan, el mismo carro no pasa de valer $10,000 a dentro de 2 años valer $30,000 y luego bajar a $20,000. Los productos industriales tienen un precio mucho más estable, ¿no es cierto? En cambio, las materias primas tienen precios que suben y bajan, y también en algunos casos, simplemente, como en el caso del caucho, el mercado desaparece, ¿me explico? Ya no hay más, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas que tenemos en el Perú ahora, y por eso ahora este tema más genérico sobre el desarrollo económico del Perú se vuelve un poco más urgente, ¿ok? Porque ya nos iba bien. Entonces, cuando nos iba bien, mira, uno no se preocupa tanto, pero nos iba bien, era porque eran unas condiciones excepcionales, pues, ¿no? Tuvimos mucha suerte, digamos, ¿cierto? Nos pagaban un montón de plata, entonces, claro, aunque nos llevaba mal, había corrupción, qué sé yo, pero chorreaba, la economía se movía. Ahora ya eso no es así, ¿no? Entonces ahí hay un problema global, digamos, macroeconómico, ¿no es cierto?, que es lo que ha llevado a que la economía se frene en el Perú, ¿no?
Ahora, alguien preguntaba, bueno, y si hay que cambiar de propuesta económica y el Estado no ayuda, ¿quién lo hace? ¿No? Entonces yo creo, uno, en el Perú lo hacen todos los días una serie de emprendedores, de pequeños y medianos empresarios, que yo creo que en general muchos de estos lo hacen sin apoyo del Estado o contra el Estado, ¿no? Entonces la gente busca producir su quinoa, abre su restaurante, abre su comercio, produce por aquí, por allá, pone su pequeño hotelito, busca salir adelante, ¿no? Para el punto de vista económico, el problema sobre eso es que, uno, las condiciones, digamos, macroeconómicas hacen que tú puedas hacer eso con el viento a favor o con el viento en contra, ¿no es cierto? En condiciones más favorables o menos favorables. Entonces, remando a favor de la corriente o remando contra la corriente. Y la diferencia es bien grande, porque no sé si ustedes les ha tocado, pero tienes a la piscina, digamos, ¿cierto? Y tienes un río y nadie contra la corriente, es recontra difícil avanzar. ¿Me explico? Tienes al mar, es recontra difícil avanzar. Si estás con la corriente, avanzas un montón. ¿Me explico? O bueno, yo no hago eso, pero es como bicicleta con la pendiente. Cuando voy a la universidad, de mi casa a la universidad, bajadita, y eso de la gente suavecita, con poco esfuerzo llevo 5 minutos. De regreso, que es subidita y es suave, me demoro el doble y gasto el doble de energía. ¿Me explico? Es más o menos algo así. ¿Me explico? Entonces, pedaleamos, o sea, cuesta arriba. Ya, pues pero ahora estamos acostumbrados a pedalear cuesta arriba, ¿me explico? Y entonces nos sudamos bastante y avanzamos poco. Pero bueno, así como avanzamos, es la realidad, no es lo que queremos, ¿cierto? Lo que quisiéramos, como en otras oportunidades, es como en el ejemplo de la bicicleta, en realidad no sería que el Estado nos aplane la geografía, porque no se puede, pero sí que nos pone un botoncito, ¿no? Ahora he visto esas bicimotos, ¿no? Entonces, ¿no? Claro, es que en realidad yo una vez esta analogía, ¿no? Ollanta hace como un año lo reconoció y dijo, bueno, lo que pasa es que antes teníamos viento a favor y ya se acabó el viento a favor que teníamos. Yo dije, sí, pues es verdad, pero a estas alturas ya deberíamos haber cambiado el barco a vela por un barco a motor, pues digamos, ¿no? Que no es, que digamos, pues la última tecnología del planeta, no le estoy diciendo que tengas un barco de energía nuclear, ¿no? Sería chévere un submarino de energía nuclear, pero yo sé que eso está un poco lejos, pero por lo menos a tu barco a vela, ponle botoncito, digamos, ¿cierto? Y ahí el Estado, yo creo que juega un rol. Nuestro Estado no nos ayuda, pero yo creo que este es un problema muy serio, ¿no? Porque yo creo que las posibilidades de desarrollo económico de un país, digamos, con un montón de esfuerzos dispersos, digamos, se puede hacer poco, ¿no? Y en realidad, si no tienes un Estado que ayude, a veces no solamente hay esfuerzos dispersos, no solo cada uno trata de salir por su cuenta, sino que en el Perú muchos muchos tratan de salir contra el otro o sobre el otro. Por eso ahora tenemos asesinato, robo, corrupción. ¿Eso qué significa? Gente que está tratando de hacer ¿no? mejorar económicamente, pero no a partir de crear más riqueza, desarrollar tecnológicamente, hacer un nuevo negocio. No hay un montón de gente que lo trata de hacer, ¿cómo? Quitándole al resto. ¿Me explico? Afectando al resto. Y lo demás que tenemos que hacer, pucha, que no sé, aumentar la cerca de la casa, poner cerco eléctrico, ¿no? ¿No? Qué sé yo, o sea, ¿por qué? Porque te van a robar, ¿no es cierto? Entonces te van a asaltar, además con daño para tu persona. Entonces eso es un problema. En Perú hay un momento en el cual eso ya te impide, es como si el viento fuera cada vez, no solamente estás subiendo en tu bicicleta, sino lo que efectivamente sucede, lo que hace bicicleta, cualquier rato te chanca, ¿no? Cualquier rato viene un carro y ¡pah! Te choca, no respeta la ciclovía, etc. Entonces, a mí me gusta ir en bicicleta, pero cada vez es más difícil ir en bicicleta, cada vez es más arriesgado. Entonces, hay un problema que el Estado no nos ayuda, pero tenemos que hacer algo para que nos ayude, ¿no? O sea, la solución colectiva, la propuesta social tiene que estar, ¿no? Si no, estamos, las condiciones son más difíciles, ¿no? Me olvidé de alguna pregunta. Minerías en otros países que sí haya. ¿Dónde se han desarrollado con el tema de la minería? No sé si se han desarrollado. El país del mundo que creció más de todos en el mundo entre el año 1960 y el año 2005, algo así, fue Botswana.
Sí, como este profe, qué patrulo, ¿no? Quisiera ver esa vaina. Pero te lo juro que es así, ¿no? Botswana. Efectivamente era como recontra pobre y entre el año 60 y el 2000 se desarrolló un montón. A partir de una mina de diamantes, que es como la más conflictiva, ¿no es cierto? Donde suena más conflictiva, una mina de diamantes. Cada país tiene su propia historia. Parece este es un país que fue colonizado, pero poco, porque no tenía muchas riquezas en la época de la colonia. Los diamantes los descubrieron después. Tuvo un primer presidente. Botswana es un país que se independizó en el año 60 o algo así. Es un país africano que ha sido colonial hasta los años 60, ¿no? Luego en la independencia parece que una serie de representantes de las principales tribus de Botswana fue elegido presidente, logró hacer un gobierno de unidad nacional. Hizo un buen trato con la mina de diamantes de tal manera de sacar una buena parte de esa riqueza a favor de su país y la invirtió, parece buena parte, en promover la ganadería, porque aparentemente de lo que vive la mayor gente de, no sé exactamente cómo se llama los de Botswana, de lo que sí no se les dice exactamente igual porque tiene un nombre de origen tribal. La mayor parte de la gente de ahí vive de la ganadería. Invirtió buena parte de eso en mejorar su pasto, su ganado, etcétera, y mejorar económicamente el país. Para decirles que la vida no es tan simpática, en realidad Botswana luego tuvo un serio problema, una crisis seria del VIH-Sida que los afectó muy seriamente, porque es unos países africanos que hace 10 años tenían 20% de la población infectada. O sea, otra cosa. Nada, se les puse ese ejemplo, pero uno puede pensar otros ejemplos, ¿no? Noruega es un ejemplo de un país que descubrió petróleo tardíamente y lo maneja muy bien, tienen un montón de plata y no la gastan, sino que la guardan en un fondo especial y la van sacando poquito a poquito los intereses nomás, ¿no? Entonces no la gastan directamente y la saben manejar bien, pues es una democracia bien establecida, entonces parece que no hay mucha corrupción. Utilizan bastante bien y uno podría pensar algunos ejemplos así, ¿no? Ahora, como le dije al comienzo, creo como que yo soy de los convencidos de que cada país es una realidad, digamos, ¿no? Entonces cada país tiene su propia historia, con su propia complejidad, con una serie de factores, ¿no? No solo la minería es un factor importante. Yo personalmente creo que no, es un factor importante a analizar. Pero, digamos, los problemas del Perú no es solo la minería, ¿no? Es una historia colonial, es una historia de corrupción, es una historia de democracia incompleta, es una historia de exclusión, ¿no es cierto? Es una historia de discriminación racial, ¿no es cierto? Entonces Perú es un país que tiene todas esas complejidades en su desarrollo y hay que entenderlo así. Otros países tienen otra historia. O sea, Noruega es un país porque tiene otra historia, ¿no? Unido social, racialmente, democráticamente, aunque el noruego en realidad es como casi 2 idiomas, ¿no? Tiene 2 dialectos muy distintos. Pero digamos, un país que tiene una gran unidad, no hay una gran exclusión, tiene una democracia establecida, eso les permite controlar la corrupción y usar mejor los recursos. Cada país tiene su propia historia y su propia realidad a la cual adaptarse. Entonces el Perú también tiene que ver cuál es su propia realidad y su propio camino, ¿no? Ok, dejamos aquí la primera ronda y... A ver, empezamos la segunda ronda. Profesor. Muy buenas tardes a todos. Yo quería preguntarles si hay alguna institución internacional que se encargue de velar por el impacto del medio ambiente, y si la hay, ¿por qué no se ha pronunciado en el Perú? Porque Sauder Perú no es la primera vez que está incumpliendo la ley y no es la primera vez que se levanta el pueblo contra Sauder. Ya se hizo en un gobierno anterior y supuestamente el nuevo presidente dijo que iba a hacer algo, pero no hizo nada. Gracias. Profesor, buenas tardes. Ante las condiciones que usted ha planteado con respecto a la mina, ¿cuál sería su opinión personal? Entre mina, usted dice entre mina y agro, no es eso, ¿no? Pero ante las condiciones reales, concretas, como se vienen dando, ante la actitud del gobierno, usted como ciudadano, profesor, ¿qué opina? Bien. ¿Alguien más?
Buenas tardes, profesor. Bueno, mi pregunta es la siguiente, que actualmente el proyecto de Tía María, que está por desarrollarla, la empresa Sauder Perú, dicen que gracias a los noticieros y periódicos hemos obtenido que nos han informado que esa empresa ha tenido sanciones o multas que no la ha sabido respetar. ¿Cuáles son esos grupos del Estado que se debe hacer respetar esas sanciones o esas multas que no lo ha cumplido la empresa Sauder Perú? Gracias. Bien. En la misma línea, profesor, que mis antecesores, no se puede separar la economía, la política, donde está incluida la minería. Evidentemente, puede ser el rol del Estado, que hace el Estado, no tanto como el ministro del ramo, ¿no?, sino que hace el Estado como tal. Una vez recordaba yo una discusión académica en algún lugar sobre el bollante candidato que decía: sí respeto el agro, y el actual presidente, que parece que ha servido sordos. Creo que es necesario esa aclaración, porque de lo contrario estaríamos condenando a todas las partes del país a que no puedan desarrollarse, y eso no es cierto, profesor. Gracias. A ver. ¿Alguien más? ¿Aquí? Buenas tardes con todos. Profesor, yo más que una pregunta, tengo una curiosidad. Es que no existe algún grupo económico de peruanos, los ricos, las familias ricas del Perú, digamos, yo que sé, el Grupo Romero, o empresas, o una forma de formar una empresa nacional, como digamos Petroperú en el caso del petróleo, que pueda invertir en minas en el Perú, o es que se parece que siempre la inversión es extranjera, de Canadá, de México? Entonces, ¿hay alguna manera, o si en tal caso ya existen grupos económicos o empresas peruanas que inviertan en minería? ¿Una pregunta más? ¿Alguien más se anima? Bien, Pedro. A ver, una pregunta que me dejó pensando en realidad sobre organismos internacionales, ¿no? Entonces, creo que hay dos tipos de organismos internacionales aquí, ¿no? Uno son los organismos internacionales públicos, conformados por los países, ¿no? Las Naciones Unidas, ¿no? Y las Naciones Unidas, y hay otros organismos, ¿no? El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, son organizaciones, o UNASUR, la Comunidad de Naciones, son organismos internacionales hechos por países. ¿Me explico? Los países son los socios, ¿no?, de esas organizaciones, ¿no? En ese espacio, en realidad, hay algunos organismos que podrían tener algunas acciones, pero ningún país, casi ningún país le gusta que otros países se metan en su país. ¿Me explico? De hecho, una de las cosas que a mí me parece negativa del caso de Tía María y de Sauder es que efectivamente son, pues, no sé, mexicanos, y eso le tengo cariño en México, mexicanos metiéndose en el Perú. Entonces, oiga, este es el país de los peruanos, ¿no es cierto? Vayan a meterse en su país, ¿no es cierto? No tienen por qué meterse aquí políticamente, ¿no? Entonces, pero si uno usa ese argumento, tenemos que reconocer que el argumento vale de las dos maneras, ¿me explico? Yo no puedo rechazar, no, como yo creo, ¿no?, rechazo a los mexicanos lanzados porque se entrometen en mi país, y pedir que vengan otros extranjeros a entrometerse en el país para poner su sitio a los extranjeros de la Sauder. ¿Me explico? No ahora, también creo que hay límites al principio, es el principio de soberanía. También hay algunos límites al principio de soberanía. Claro, para eso hay organismos internacionales del medio ambiente o de los derechos humanos. Pero en estos dos temas que están en juicio aquí, los organismos internacionales de derechos humanos tienen y realizan, pues, digamos, juicios, enjuiciamientos, pero no tienen, pues, cómo, ¿no? Demoran en hacer sus resultados, ¿no?, en hacer los juicios, en hacer sus fallos, y no tienen más forma de tratar de que sus cosas se cumplan que la presión mediática política.
¿Me explico? O sea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que el Estado peruano, ¿no? O la SABRA ha, ¿no?, matado gente y violado los derechos humanos de los peruanos, pero no tiene pues tropas, ni tanques, ni ejércitos para venir aquí a imponer. Y a nosotros no nos gustaría tampoco que lo hicieran, ¿no es cierto? Salvo casos pues muy extremos, ¿no? Entonces ahí hay un tema, digamos, ¿cierto? Ahora, de que ellos pueden pronunciarse, los organismos de derechos humanos pueden pronunciarse. Lo que pasa es que demoran, pues, entre que se lleva el juicio y atienden el caso y la no sé qué, pasan pues varios años, ¿no? De hecho, el caso de Conga, que tiene ya pues, como 3 años, todavía creo que está en revisión en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? ¿No? Son un poco lentos, ¿no? Igual que la justicia en el Perú, ¿no? Los otros organismos internacionales son, digamos, hay también organismos internacionales públicos de estados medioambientales, pero igual nadie quiere que otro país te venga a decir cómo cuidar tu territorio y tu ambiente. Entonces los organismos internacionales sobre el medio ambiente hoy discuten sobre todo sobre el medio ambiente global, de la gran, ¿no es cierto? ¿Cuál es la gran discusión? La COP20, la COP21. ¿Por qué? Porque el medio ambiente global, porque el calentamiento global no es de un país, ¿me explico? Es de todos, ¿no? Entonces están concentrados en ese tema y lo que pasa en cada país, ¿no? Solo se meten en algunos casos, ¿no es cierto? Difícilmente, digamos, cuando son varios países. Este caso es un problema del Perú, ¿no? Otra posibilidad, ahora esos son organismos internacionales públicos. Ahora también hay lo que llamaríamos organismos internacionales de la sociedad civil, o sea, de la gente que protesta. Yo soy fan de un organismo internacional que se llama ABAZ, A-B chica A-A-Z. Y estos patas hacen campañas electrónicas por causas que a mí me gustan. Y entonces de repente, de vez en cuando me llega un correo electrónico, de hecho me llegó hace poco, ¿no? Reunión mundial del G7, que son los países más desarrollados del mundo, los que dominan el mundo, y van a discutir el tema del calentamiento global y no quieren poner de que hay que reducir las emisiones de petróleo, hay que hacer campaña. Entonces yo firmo, pongo mi correo electrónico, hago propaganda en mi Facebook, y si me siento generoso y comprometido, dono, no sé, 5 euros a la campaña. ¿Me explico? Pero los de ABAZ han hecho unas campañas que consiguen pues 2 millones, 3 millones de firmas, consiguen que son como, saben pues moverse en este terreno, no le hacen escándalo a la presidenta de Alemania, y no sé, van diciendo, ya, los obligan, ¿no? Saben cómo actuar, digamos, ¿no? Pero hay diversos organismos, los de ABAZ hacen campañas diversas, hay organismos estrictamente internacionales, digamos, ambientales, ¿no? Con conservación internacional, el World Wildlife Fund, el Fondo Mundial de, ¿no es cierto?, de la naturaleza, etcétera, ¿no? Son campañas, pues, ¿no? Cada vez hay más gente en el mundo que participa en campañas de este tipo y eso es positivo, digamos, ¿no? Entonces, eso es. Y dentro de esto hay grupos como este de la sociedad civil que hacen observación de empresas transnacionales y hacen observación sobre el tema de la minería. Entonces hay un observatorio de los conflictos mineros